Bien amigos, estamos de regreso aquí en TV Noticias y ahora les comentamos que estamos conectados vía Zoom con el doctor Gustavo Llano Barcet. Él es médico radiólogo y nos va a hablar sobre la salud en la cuarta ola del COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido a TV Noticias. Gusto saludarlos, muy buenas noches, es un gusto bastante grande estar en el noticiario con nuestro querido Canal 21, agradeciendo pues su invitación en esta cálida noche, pues ya de fin de semana prácticamente ya empezamos un proceso de fiestas patrias, obviamente muy felices de ser peruanos y muy orgulloso también de la participación de un compañero del Hospital Carrión, del nuevo médico especialista en medicina física y rehabilitación, que es el licenciado de quien tenemos pues el grato gusto de estar el día de hoy. Mucho gusto. Bien, primero vamos a empezar hablando sobre este tema, pues que está la salud en la cuarta ola del COVID-19. Coméntanos cuál sería la diferencia principal de la tercera ola con la cuarta ola en la que estamos ahora. Como usted también trabaja en el Hospital Carrión, seguramente tiene un mayor alcance sobre cómo está desarrollándose pues la cantidad de contagios, quizás las personas que están en UCI y todos estos datos que son importantes. Es importante siempre hablar de la estadística, bueno, hacer una remembranza, pues hemos tenido 132.000 casos al día de hoy, con un promedio de 7.000 muertes por la pandemia debido a nuestro virus conocido SARS-CoV-2. En relación a la primera, segunda y tercera etapa, en Wuhan, que se desarrolló esta noxa contra los seres humanos, ha habido un proceso de mejora bastante importante debido a un principal baluarte que es la vacunación. Actualmente, pues por encima de los 30 años ya se está vacunando por encima de los 30 años, siempre haciendo hincapié a la población que todos se vacunen según estipulan las normas. La mejor forma de combatir esta pandemia es la vacunación. Un reflejo de ello es que en esta cuarta etapa hay aún menos índice de severidad de la neumonía, sobre todo, o del compromiso pulmonar que se podría dar por este COVID-19, ¿no? Generalmente son procesos más respiratorios, se han asociado también procesos diarreicos agudos que se asocian a este virus, pero por sobre todo pues, la estación de cambio brusco de temperatura es donde estos seres que son llamados cristaloides o virus se activan, se desarrollan y empiezan a replicarse, empiezan a generarse en mayor número, ¿no? La tendencia fuerte entre el frío y el calor, en el cual estamos viviendo nosotros también como FUNIN, que también al Instituto Nacional de Salud, que es el ente rector de todo el componente estadístico del Ministerio de Salud. Junín todavía está todavía en un proceso de observación. Las restricciones son bastante importantes todavía en nuestra región, ¿no? Ahora se acerca el Santiago, incrementan las medidas de hacinamiento, fiestas patrias. No podemos también dejar de reactivar la economía, pero tenemos que hacer bastante hincapié que la mejor manera de combatir esta pandemia, tal cual muchas de las enfermedades y muchas de las endemias y pandemias que hemos pasado hasta el día del momento, se mejoran con la vacunación, ¿no? Aún hay más de un 40% de nuestra población que todavía requiere ser vacunada. Los niños todavía están empezando recién a estar en un proceso de una segunda dosis. De todas formas, tenemos que hacer mucho mayor hincapié en acelerar los instrumentos del Estado para poder lograr una vacunación del 100%, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene virus atenuado, es un virus muerto a nivel de nuestro cuerpo, nosotros podemos responder de mejor forma al momento de que estemos expuestos al virus, ¿no? Que estemos vacunados no significa que no dejemos de tomar todas las medidas sanitarias que conocemos, tal cual son nuestras mascarillas, sobre todo las N95, en este caso las KN95, una doble mascarilla
quirúrgica, siempre estar haciéndose las manos, lavarse, pero por sobre todo yo siempre hago un análisis bastante enfático en el componente de que la pandemia ha desnudado a la salud como tal y nos ha permitido darnos cuenta cuáles son nuestras primeras falencias, y nuestra falencia más importante a nivel regional, a nivel nacional claramente, es que no tenemos bien implementado un primer nivel de atención. ¿Y qué significa este primer nivel de atención? Es todas las medidas de prevención, de promoción, de planificación, en este caso, por ejemplo, de protección a la vacunación, que no se han desarrollado de la mejor forma en todo este tiempo en el cual se ha venido desarrollando la salud, ¿no? Importante que la población siempre esté bien nutrida. El tema de los alimentos, sobre todo las proteínas, carne, leche, huevo, quinoa, menestras, que son nuestros principales sustratos de defensas, son los que nos permiten afrontar, son nuestras herramientas, son las armas con las que nuestro cuerpo se defiende de cualquier agente extraño, como puede ser un virus, una bacteria, cualquier agente en sí. Es importante desarrollar por eso en nuestra población dos cuestiones particulares a criterio mío: mejorar la alimentación, sobre todo aumentar también nuestra alimentación en el proceso de cítricos que ayudan al proceso de nuestras defensas, aumentar las proteínas, y ya está demostrado que emocionalmente también, cuando hay un desestrés, cuando hay un desequilibrio de nuestro pilar emocional, nosotros también bajan nuestras defensas. Así que es un conglomerado, es un trípode de la salud que tiene que ver con el componente físico, el componente emocional y el componente social. También influye mucho. Si es que la economía está baja, no vamos a poder comprar buen alimento. Claro, y es todo, doctor, usted un contexto, así que es ahora la cuarta pandemia, ¿no? Es por eso que hay menos severidad. Justamente, doctor, usted mencionaba que también ahorita estamos en prácticamente la fiesta de los Santiagos, de las fiestas patrias, y también tenemos algo que se suma a esto, que es una nueva variante de la COVID-19, que justamente es esta variante llamada Centauro. ¿Nos podría explicar un poco cuál sería la diferencia, quizás las características que tiene a diferencia de la Delta y la Ómicron? Bueno, la variabilidad realmente sean dentro de todos los virus, de los cuales el SARS-CoV-2 como familia, que pertenece a la familia de los coronavirus, este virus tiene subespecies y tiene variantes que genéticamente estos virus poseen una cadena que se llama un ARN, que es una cadena de diseño. Nosotros tenemos un plan, tenemos un mapa, que es nuestro ADN, que los virus, algunos virus también tienen, algunos virus no tienen ADN, en este caso algunos virus sí los tienen. El ARN es como una copia del plan, en el cual se desarrolla la capacidad de infectividad, la capacidad de que este virus sea agresivo, la capacidad sobre todo de que este virus se pueda replicar con facilidad. ¿Qué significa que se pueda replicar? Que pueda aumentar en número, en medida a el entorno donde se encuentre. ¿Cuáles son las variantes, por ejemplo, de los 17 coronavirus que infectan al ser humano? Y en este caso el SARS-CoV-2, teníamos un virus que era el Middle East virus, que afectó en el 2010, si no estoy seguro, y fue variando hasta este SARS-CoV-2. Empezamos la variante Delta, la variante Delta-Cron, la variante Omicron, y ahora esta última variante Centauro. Tiene que ver con que el virus ingresa a nuestro organismo y nuestro organismo se defiende del virus. ¿Y qué pasa? El virus tiene una memoria. Cuando nosotros nos defendemos, el virus aprende de esta capacidad de defensa. Pero cuando ocurre sobre todo este proceso en el cual el virus se vuelve mucho más infectivo, más virulento. ¿Qué significa más virulento? Cuando el virus se sobreexpone en número, es principalmente cuando el cuerpo humano no lo identifica al virus. Ese es el proceso de la vacunación. Pero sobre todo, estas
vacunas que nosotros tenemos están diseñados para toda la especie en general del SARS-CoV-2 y las variantes y las especies y subespecies que puedan haber, ¿no? Pero incluso podríamos no estar vacunados para alguna variante futura, ¿no? Que podría existir, pero de todas formas, esta variabilidad significa que el virus de esta misma subespecie, de esta misma familia de los coronavirus, se interrelaciona con otros virus. Y entre la interrelación de todos los virus generan una memoria distinta y varían su capacidad de infectividad y su capacidad de virulencia sobre el ser humano y sobre la defensa del ser humano. Obviamente, si el ser humano no reconoce estos principales antígenos, los antígenos son las maneras en las cuales vamos a producir anticuerpos ante la enfermedad. El cuerpo, pues, el virus hace lo que se le da la gana, ¿no? ¿Y claro, cuál es un punto importante al que quiero llegar con la pregunta que es totalmente crucial? Porque si es que nosotros consumimos antibióticos, que son, por ejemplo, para las bacterias, no para los virus, los antibióticos más conocidos, como tenemos la amoxicilina, la citromicina, el ciprofloxacino, la ceftriaxona, son antibióticos que no son necesarios para los virus. Nosotros barremos nuestra propia flora, nuestras propias defensas. En nuestro cuerpo también hay bacterias que trabajan junto con nosotros y nos ayudan a protegernos de los virus. Cuando consumimos los antibióticos, nosotros hacemos que el virus sea más fuerte, nuestras defensas sean menores, y si el virus es más fuerte también puede mutar con mayor facilidad. Y también cuando estamos expuestos a múltiples virus, por ejemplo, entre nosotros, nos recontagiamos. Yo tengo una variante del SARS-CoV-2, por ejemplo, usted puede tener otra variante del SARS-CoV-2, y entre nosotros nos recontagiamos, ahí es donde se da el proceso de mutación. Claro, que es algo válido, ¿no? Y digamos, doctor, usted que también pues trabaja, como bien nos comentaba, en el Hospital Garreón y ha visto toda esta realidad, ¿considera que desde el inicio de la pandemia, que fue en el 2020, las amplias deficiencias que se encontraron en el sector salud han sido resueltas? ¿Nos podría brindar quizás algunos ejemplos si es que se resolvió o no? Esa pregunta realmente es muy encantadora. Al inicio de la pandemia, según el Instituto Nacional de Salud, habían 80 billones de soles de déficit de inversión en salud. Y se había estado solucionando solamente 1 billón por año. ¿Qué significa? Que en 80 años íbamos a llegar a nuestra salud ideal. En la pandemia se ha logrado solucionar un promedio de 10 billones. Aún faltan 70 billones de soles para generar un adecuado acceso de salud. Por ejemplo, en China hay puestos de salud cada 15 minutos que uno camina, en toda la zona rural, urbano y marginal. Pero en nuestra situación no es así. No solo tiene que ver, por ejemplo, con tener nuestras instituciones del primer nivel de salud saneadas, también tiene que ver con que haya médico, tiene que ver con que haya presupuesto para que el médico pueda trabajar, tiene que haber también la motivación para que el médico esté con las ganas de aprender y desarrollar, tiene que haber tecnología, tiene que haber instrumentos, tiene que haber también transporte, y tiene que haber economía, y tiene que haber educación, para que la población entienda que cuando uno tiene una gripe y estás totalmente estable, ¿qué significa estar estable? Con tu presión bien, tal vez tu temperatura bien, tu frecuencia cardíaca bien, tu frecuencia respiratoria bien, tus medidas de tus funciones vitales están bien. No es necesario que vayas al hospital, tal vez en el mismo puesto de salud te puedan solucionar el problema. Y eso tiene que ver con educación, por ejemplo, y eso es un problema de primer nivel de atención, por ejemplo. Cuando nuestro presupuesto, según los organismos mundiales de salud, el PBI en salud debe ser superior al 6%. Pero si es que no superamos todavía estas vallas tan gigantes que en promedio de 70 años se va a lograr superar, no vamos a lograr estar en una reacción tan pronta como es, por ejemplo, la reacción de la salud asiática, ¿no?
Decía que este ¿Aló? tema es sumamente importante porque hay varias deficiencias que se descubrieron, incluso compras que se realizaron que al final no fueron implementadas o estuvieron sobrevaloradas o por ahí que estaban guardadas, ¿no? Hemos visto que había muchas camas UCI que se compraron en algún momento, esto ya hablando en plano nacional, que no fueron utilizadas porque había una que otra cosa que le faltaba o no estaba funcionando a su 100%, ¿no? Como bien ha mencionado, todavía hay un déficit muy grande a nivel, digamos, económico, en el sentido que se tienen que implementar todavía aún más cosas y es, como bien ha mencionado, también todo un sistema que no solo depende de los equipos, sino también de cómo estén el personal de salud, tanto capacitados como animados a poder continuar en esto, porque sabemos que son las personas quienes han estado más presionados debido a la pandemia por resolver prácticamente un virus que no se sabía cómo resolverlo o tratarlo. Totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Realmente uno de los estamentos más importantes en la vida, más allá de la cuestión profesional, de la cuestión presupuestal, de la cuestión de diseño y un marco metodológico en salud, en políticas públicas, tiene que ver con una cuestión de valores. Yo estoy totalmente convencido de que la mejor forma de poder mejorar, sobre todo el nivel cultural de nuestro querido Huancayo, nuestro querido Junín y nuestro querido Perú, que ya cumple años, tiene que ver con la capacidad de valor que se genera y se enseña desde que uno es niño, ¿no? Valores como la honestidad, la responsabilidad, la meritocracia, la integralidad, el altruismo, el profesionalismo. Son cuestiones, el cariño, el patriotismo, el mismo nacionalismo. Son valores que uno desde niño cívicamente debe desarrollar al momento pues de que cuando se ingresa a los estamentos del Estado poder redistribuir de manera justa nuestros ingresos, ¿no? Obviamente cualquier tema o cualquier decisión fallida dentro de una política pública de salud va a generar un desasiego y va a generar un efecto bastante negativo sobre la población. Una mínima decisión errada por desconocimiento o por egoísmo siempre genera muerte. Y por último, ¿qué considera que le depara al sector salud? Bueno, somos bastante optimistas de que la salud va a continuar mejorando. Hay políticas nacionales de inversión pública que parten desde el mismo Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud, políticas sobre todo de mejora, implementación y desarrollo en el primer nivel de atención, que se están implementando. Son programas nacionales que son bastante buenos en medidas de protección, prevención, promoción en salud, pero aún así es necesario una mayor fuerza, tal vez una mayor inversión. Yo estoy totalmente comprometido que nuestra salud no va a tener un adecuado desarrollo. Se ve que hay una mejoría, pero no va a haber no se va a curar la enfermedad como se dice, simplemente estamos mitigando los síntomas de forma positiva. No vamos a curar esta noxa si es que, bueno, no disminuimos a cero la corrupción y sobre todo si es que no incrementamos la inversión del gasto público del Producto Bruto Interno en salud por encima del 6%, como se hace en los países desarrollados. Tenemos que mejorar la inversión pública nacional en salud y sobre todo saber en qué invertir, ¿no? ¿Está algo que le gustaría agregar? Bueno, de verdad bastante agradecidos por la invitación el día de hoy en este grato programa, un noticiario pues, principal del grandioso Canal 21, siempre agradeciendo pues, al licenciado John Orequia, es quien tuvo el grato placer al licenciado Paulo Oré Chavarri del Centro Médico Integral Salud y Bienestar, que trabajamos en sociedad pues con el Centro Médico Especializado de Novarsec, con el cual nosotros dirigimos, ¿no? Siempre comprometidos con nuestra región de una manera muy altruista, profesional y con una actitud de servicio siempre, ¿no? Bueno, pues Gustavo, su amigo el médico, para lo que ustedes siempre necesiten, y infinitamente agradecido por la invitación a esta cálida noche, deseando pues a todos nuestros compatriotas que disfruten esta fiesta nacional.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, amigos, vamos a continuar con más información aquí en TV Noticias luego de esta entrevista sobre la cuarta ola del COVID-19, el sector salud frente a esta nueva ola del COVID-19 que, como bien sabemos, está llena de variantes que están mutando, y la única recomendación para todos ustedes es que sigan cuidándose, utilicen la doble mascarilla o la mascarilla KN95, manteniendo también los cuidados del lavado de manos, el distanciamiento, en lo posible, ¿no? Sabemos que ya es un poco complicado estando en una plena reactivación económica y social a nivel nacional, pero todavía debemos seguir manteniendo estos cuidados para evitar que este virus se siga propagando.